San Mateo, capítulo 6, verso 31. Lo que vamos a escuchar ahora es esto, eso es lo que el Señor ha decidido para todos nosotros. Pero esto no es para que lo escuchemos y lo tomemos como si fuese una noticia. Esto no es una noticia, esto es algo que Él quiere que ustedes lo hagan realidad. Que sea una realidad en su vida. Porque muchos todavía no conocemos lo que es la palabra de Dios en su contenido. Cada palabra de Dios tiene un contenido. Hay palabras que vienen adentro de ella, vienen tu sanidad, tu salud, tu perdón, tu alegría, tantas cosas que tiene cada palabra que nos da el Señor. Por eso el verso 31 de Mateo 6 dice que no se afanen diciendo, ese es el drama más grande que tenemos nosotros, lo que hablamos. Porque nuestras palabras son, como decía Efesios 2:1, que Dios nos encontró muertos en delito y en pecado. ¿Y cuál es el delito? Las palabras. Por eso el Señor nos dice también que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que las palabras son las que nos hacen a nosotros los malos o los que merecemos esa cárcel porque somos delincuentes. No nosotros, las palabras. Por eso dice, por tus palabras serás condenado. Dios dice acá, no se afanéis pues diciendo, ¿cuánto? Todo el mundo se queja por la vida económica, la salud y por cuántas otras muchas cosas. Pero dicen, no os afanéis, diciendo que acá pone algo común, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y él hace una diferencia entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios y en los gentiles. Los gentiles son aquellos que no tienen a Cristo como el Señor de su vida. Dice, porque los gentiles buscan, está la palabra, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, y lo aclaro de carito, vuestro Padre Celestial sabe, o sea que Él no está ignorando cómo estás viviendo vos, cómo es tu economía, cómo es tu salud. Él no lo sabe, Él no lo ignora, Él sabe todo lo que te está pasando. Pues dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No dice de lo que vos querés, porque eso es otra cosa. Una cosa es querer algo y otra cosa es la necesidad de ese algo. Y Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que lo puedas disfrutar. Y no para que te aferres a decir, esta casa es mía, este auto es mío. No tenés nada. Viví la realidad esa, porque mira, si vos no vivís esa realidad de que no tenés nada, porque te vas a ir a este mundo sin nada, has llegado sin nada y te vas sin nada, esa es la realidad. Entonces vos tenés que disfrutar lo que vos tenés ahora, disfrutarlo. Pero no con ese pensamiento de que es tuyo, de que me tengo que... No. Sí, es tuyo la mayordomía que tenés sobre lo que tenés hoy en tu casa. Pero eso es lo que te lo dio Dios a ti. Te lo dio Él. O sea, vos te vas a ir, no te llevas nada. Y te fuiste del mundo aferrándote a lo que vos tenías, pero nunca disfrutaste lo que vos tenías. Dios dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Timoteo 6:17, todas las cosas. Él dice que Él las da. También dice en el libro de los Hechos, ahí en el libro 17:25, también dice que Él nos da vida y aliento. El aliento para todas las cosas. Recuerden, Dios sopló aliento de vida en Adán cuando era un muñeco de barro. Él sopló ese aliento de vida. Quiere decir que nosotros, bajo el aliento de Dios, seguimos hoy aquí con vida. Entonces, hermano, hace realidad lo que Dios quiere, que disfrute las cosas, no que te aferres. Porque todo aquí que se aferra a lo que tiene, nunca disfruta. Yo le hablé el otro día de esos muchachos que estaban ahí en una plazoleta, haciendo un fueguito, calentándose, disfrutando, una ollita pusieron, tal vez hicieron un guiso, una sopa, pero estaban contentos ellos, disfrutaban ese momento. Y yo te aseguro que una persona que tiene un negocio grande, un rico, alguien que se afana por el dinero,
Porque acá dice, no os afanéis, por aquel que se afana por tener más, te aseguro que eso no lo hace, nunca lo va a hacer, porque no tiene tiempo para eso. Pero estos 4 muchachos que estaban ahí eran felices, estaban disfrutando esa ollita entre ellos, ni discutían, ni se oponían, nada, estaban felices. Yo digo, qué rico que son estos muchachos. Bueno, Dios nos dice a nosotros también, porque los gentiles, los que no son todavía de Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y ahí nos dice, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? No afanarnos. Más, dice Dios, más. Ese más quiere decir que más interés tengas tú en acercarte a Dios. Dice, más, busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Es como decir, como decía el libro de Proverbios, la bendición de Dios es riqueza y no añade tristeza. Entonces aquí la bendición de Dios es para quien busca su justicia. Por eso dice Dios que buscamos el reino de Él y su justicia. Antes, Romanos 3:23 nos decía que antes había una ley que nos condenaba a nosotros. Éramos ante los ojos de Dios, estábamos condenados, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, ahí nos dice que la paga del pecado era con la muerte, pero ahora Dios cambió esa ley. Ahora Dios, ya no estamos en el juicio de Dios, sino estamos justificados. La justificación, ¿qué quiere decir? Que la justificación, Dios va a mostrar nuestra inocencia. Y ante todo, el pecado, ya Dios se olvidó del pecado nuestro, no de los pecados, está claro, Dios se olvidó del pecado, porque el pecado murió con el viejo hombre en la cruz de Calvario, el pecado. Bien, nosotros lo que vamos a llamar después pecado es la desobediencia. Como hijos somos desobedientes, no le hacemos caso a Él. Por eso Él dice acá, ustedes dicen, busquen primeramente, o pueden buscar o no pueden buscar. Eso me he sabido, ustedes todos quieren hacer la voluntad de Dios, pero si tu voluntad no se consagra a la voluntad de Dios, es imposible. Por más que lea la Biblia, por más que le estudie la Biblia, por más conocimiento de Biblia que tenga, si tu voluntad no está consagrada a la voluntad de Dios, es imposible que tú conozcas la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? La voluntad de Dios, si Él dice que este micrófono es verde y yo lo veo negro, bueno, yo voy a decir que es verde porque Dios dijo que es verde. Porque su voluntad dice que es verde. Entonces, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, lo que tú necesitas para vivir en este mundo, serán añadidas, como la salud, el alimento, la ropa, como dice acá, el agua, la bebida y cuántas cosas más que necesitamos para vivir. La palabra de Dios no es muy clara, nos pide que cuando estemos en algún problema o necesidad, que lo vamos a tener, porque lo vamos a tener, el verso 34 dice del mismo capítulo 6 demás, así que no se afanen por el día de mañana. Y somos de ay para hablar de mañana y pasado este otro mes o fin de año. Uf, como si nosotros fuéramos dueños de la vida, como si supiéramos que nosotros vamos a vivir hasta que nosotros decidamos irnos. No, hermano, dice así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día viene con un propio. Entonces el reino de Dios tenemos que estar buscándolo constantemente porque va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber aflicciones. Y eso es bueno que te pase. Para que tú hagas realidad es lo que Dios te dice, que no te preocupes. Esa es la realidad. Pero no, estamos peleando con la razón y la razón te va a llevar a no hacerle caso a Dios. Y esa razón es tu voluntad que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Él te dice, no te preocupes, primero buscar el reino de Dios, justicia. Y bueno, lo que hace es preocuparte y buscar tu propia justicia a través de tu propia razón. Vos tenés razón y estás viendo lo que te está pasando. Está bien, sí, esa es tu razón, pero esa no es la verdad, esa es la mentira. Eso no es la realidad. El día que tú, con tu voluntad, aceptas la voluntad de Dios, o sea, al aceptar la voluntad de Dios, quiere decir, voy a hacer realidad esta palabra. Ninguno quiere hacer realidad que se ve de este mundo, por ejemplo, pero te vas a ir lo mismo.
Tarde o temprano te vas a ir. Esa es la realidad. Nadie quiere pensar, por supuesto, es doloroso, pero es la realidad. No estamos para quedarnos acá todo el tiempo o toda la eternidad. Acá no. La eternidad está con Cristo allá en los cielos. La palabra de Dios es clara. Cuando usted sin problema, necesidad, primero tenemos que buscar dos cosas, el reino de Dios y su justicia. Lo que tenemos que buscar es el reino. ¿Dónde lo busco el reino de Dios? ¿Cómo lo busco? Esa es la pregunta que me puedo hacer ahora. El 9:10 también de Mateo 6, observa lo que dice esta palabra. Vosotros oraréis así, dice, hablarán con Dios, hablándole como hijos, porque un hijo que no es hijo de Dios no le puede decir padre o papá. Pero acá Jesús dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo aparto de cualquier otro nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo está lleno de placer, de gozo en el espíritu. No falta nada. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es el alimento espiritual tuyo de cada día, porque cada día necesitamos alimentarnos. Recuerda que Jesús también en el 4:4 del mismo Mateo dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Este es el pan que dice Jesús, nuestro de cada día, dánoslos hoy. Entonces, sabiendo esto, hermano, nuestro oficio, nuestro trabajo, es confirmar en tu propia vida, con tu voluntad, la realidad de lo que Dios quiere para ti. Porque tú fuiste llamado para eso. Ahora, vos ya estás justificado. Justificado quiere decir que Dios va a demostrar con tu fe que eres inocente. Ya no hay culpa para ti. Ya no hay culpa, se acabó, no hay ninguna condenación. Si estás en Cristo, entienda, la obra de Cristo en la cruz es enorme. Ya pagó todas tus injusticias, todo el pecado lo mató ahí, al pecado. Entonces Dios ya no te ve a ti en el pecado, ahora te ve en Cristo. Y Cristo no es pecado. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Y si vos sales de Cristo, te vas a meter de nuevo en el cementerio donde están los muertos. Recordá Efesios 2:1, porque estabais muertos. O sea, con una persona que está muerta no tiene paz, no tiene gozo, no tiene vida. No tiene vida. Vive amargado, vive enojado, vive como un muerto, sin nada de lo bueno, sin vida. Y hay muchos así que están sin vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde buscamos? En el cielo. A los Padres nuestros que estás en los cielos y también está dentro mío. Y para lograr esto es necesario tener las mismas emociones de un niño. Recuerda que Jesús decía, si ustedes no se vuelven como un niño, no van a entender o mirar o entrar en el reino de Dios. Usted ha visto a los niños se preocupan por algo, ni por comer. La mamá o el papá, los hermanos los llaman, dejen de jugar, vengan a comer, vengan a bañarse, vengan a lavarse, tengan cuidado todo el tiempo. Lo único que hacen los niños es vivir felices, están gozosos. Mientras los dejen, no haya alguna enfermedad, ellos viven gozosos, viven jugando. No están pensando en el daño que hacen, que van a hacer, absolutamente nada. Bueno, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Si no se volvemos como niños, no vamos a entrar ni vamos a ver el reino de Dios. Porque ustedes tienen que creer que son hijos de Dios, que el Padre está con ustedes mirándolo constantemente. Entonces, nada, tus padres siempre van a ser movidos a misericordia, que te van a estar cuidando todo el tiempo a ti. Esto es necesario tener esa emoción del niño. Fíjate, también así como un niño, cuando le molesta algo al niño, ¿quién se da cuenta? ¿La madre o el padre? Ya lo conocen a los niños cuando están con fiebre o cuando están decaídos y ya ellos ya enseguida son mejor que un médico, la mamá o el papá. Entonces nomás usan ellos el poder que tienen para sacarlo de ese peligro. Por eso Marcos 10:15 lo dice, sí, así, si de cierto que al que no recibe el reino de Dios, por eso buscar el reino de Dios,
Lo primero es buscar el reino de Dios. Pero ¿cómo lo busco? Marcos 10:15 dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero muchos ya entramos como adultos. Entramos enojados, amargados, preocupados, con miedo, con enfermedades, con cuantos afanes que queremos, que no tenemos, que recuerda el salmista cuando decía, en vano limpia mi corazón, estos impíos tienen plata, cambian autos, tienen de todo, y yo acá perezco de hambre. En vano he limpiado mi corazón, decía, hasta que entrando en la iglesia comprendí el fin de ello y dije, dura cabeza, tu enfermedad fue mía, esto es una enfermedad mía. Y dice también, duro trabajo fue para mí pensar esto. Pensar esto. San Pablo lo explicó un poco mejor en Filipenses 4:11. Dice, él ha aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir, dice, ahora aprendió a vivir, con abundancia y con escasez. Y de eso, fíjate, para poder decir San Pablo lo que dice el verso 13 de ese mismo capítulo, tuvo que pasar por todas esas necesidades, aflicciones, para hacer realidad el estar en Cristo. Entonces él, ¿qué dijo en el verso 13 de Filipenses? Ahora sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te va a fortalecer para pasar esa necesidad. Pero vos no te aflijas, porque acá la palabra dice un poquito aquí, un poquito allá, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Ezequiel, Jeremías, se va amontonando un poquito, y así hasta que vos armás la idea o la voluntad de Dios. Por eso Dios dice acá que vos tenés que acordarte, no afanarte por lo que vas a comer, nada. Ojo, ¿y cómo vas a ver Dios que vos no te afanas? Tiene que probarte. Tiene que ver si vos vas a hacer realidad lo que Él te dijo, que no te preocupes. Entonces te va a venir un dolor, una necesidad, una aflicción. Y ahí vos vas a ver si vas a actuar como un niño o como un gentil. Los gentiles son esa gente que no creen en Dios, no tienen a Dios, solo se enojan porque no tienen y se quejan de que el otro tiene y del otro. Esos son los gentiles. Pero vos ahí tenés que actuar como un niño, esperar y mirar, poner los ojos hacia el cielo. Recuerda que Jesús cuando le dieron esos 5 pan caseros y 2 peces, y había mucha gente con hambre. Él estaba afligido porque no comían. Pero él puso los ojos hacia el cielo y en sus manos esos 5 panes y esos 2 peces se multiplicaron por 4.000. Los 4.000 comieron, sin contar mujeres ni niños, y sobraron de los restos de la comida 12 cestas llenas. Imagínate, los que ponen los ojos para arriba. Eso lo que pasó allá lo puede pasar hoy también contigo. Eso no cambia. Hebreo 13:8. Jesús es el mismo. Hoy, ayer y por todos los días que Dios te dé, va a seguir siendo el mismo. Él no cambia. Él tiene el mismo poder que hace el siglo atrás y en este siglo y en tu vida. Si tú tan solo haces lo que Él te dice. El que no recibe, yo no tengo que recibir el reino de Dios. Me tengo que recibir como un niño. El niño recibe el cuidado de su mamá y de su papá. No le reclama, a veces murmura o no quiere hacer caso. No importa, pero eso no quiere dejar que la mamá y el papá lo estén cuidando. Y si son malitos, la mamá le da la disciplina, le da un chirro, y lo va a disciplinar. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Ahora bien, ¿para quién es el reino de Dios? Hay Lucas 6:20, que es lo que dice el Señor. Y Jesús dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero no está hablando de los pobres materiales. No. Hay muchas personas que solamente tienen dinero, pero son unos pobres de espíritu, no tienen nada de vida espiritual. Nada. Ellos dicen, bienaventurables felices son los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios.
Pero pobre de espíritu de una persona. El espíritu, hermano, no te olvides. El espíritu es el que mantiene con vida a tu cuerpo y a tu alma, el que los tiene unidos. Y allá en el Espíritu Santo vino a vivir, pero primero los resucitó. ¿Recordad? Estabas muerto. Muerto quiere decir sin relación con Dios. Antes. Hoy ustedes están acá porque tienen relación con Dios. Está vivo tu espíritu. Y Dios es espíritu. Y Él busca que lo adore en espíritu y en verdad. Él se comunica en espíritu. Entonces, mi espíritu tiene que dominarla a tu alma para que pueda el hombre interior manifestarse con el hombre exterior. Pero el hombre exterior se opone muchas veces a que el Espíritu de Dios se manifieste a través de ti, de la nueva criatura. Bueno, ese es un combate que tú vas a tener que enfrentarlo. Romanos 14, 17, y nos habla, porque muchas veces pensamos que el reino de Dios puede ser, no sé, un arma que te va a dar él para vencer, no. Otra cosa, el reino de Dios dice así, no es comida ni bebida, nada de eso, sino justicia. Siempre voy a hablar de, usted ha visto la televisión o acá, cuando muere alguien, un ser querido, los padres piden justicia, el pueblo, los vecinos van con carteles, solo queremos justicia, 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 piden justicia. Así el hijo haya sido, no sé, lo malo que no importa, piden justicia. Pero dice Dios que el reino de Dios, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿A dónde? En el Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez se dieron cuenta que el Espíritu Santo de Dios está con ustedes. Está dentro de ustedes, que está mirando, escuchando las intenciones de su corazón. Él está dentro. Así como tu espíritu, vos no lo ves, pero tu espíritu está ahí adentro. Él está dentro tuyo y tú tienes que reconocerlo. Por eso el Señor Jesús siempre sus mensajes fueron sobre el reino de Dios y su justicia. Todo lo que Jesús habló, todo lo que tenía que ver con el reino de Dios y con su justicia. Porque era injusto como estábamos viviendo nosotros, muy injusto, muertos. No disfrutamos nada. Y lo temeroso y penoso es que hoy los hijos de Dios sigan iguales. No disfrutan nada. No, se aferran, se afanan, se aferran a las cosas materiales de este mundo. Hermano, tienes que disfrutarla. Disfrutar a tu esposa, a tus hijos, tu casa, el pan de ayer, el pan de hoy, disfrutar todo lo que tengas. Deja de afanarte pensando en tener esto, tener aquello. Busca el reino de Dios y su justicia. Dios sabe lo que vos necesitas. Entonces no caigas en ese error de querer buscar cosas ¿para qué? Para ser mejor que tu vecino o que tu pariente. Por favor, no lo hagas. Tú eres un hijo de Dios y todo, sea el mundo, lo presente, lo porvenir, todo vuestro. Ustedes de Cristo y Cristo es de Dios. Todos de ustedes. Entonces sean humildes de corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El reino de Dios ha venido a nosotros, hermanos. Entonces debemos considerar primero quién está. Si el reino de Dios ha venido a tu vida, primero considera esto. ¿Quién está a cargo hoy de tu vida? ¿Quién se hace cargo de tu vida? ¿Vos o Dios? ¿Qué pregunta? ¿Quién se hace cargo de tu vida? ¿Vos o Dios? No sé si habrá uno o dos que diga, Dios se hizo cargo de mi vida, yo no me hago problema por nada. ¿Quién se hizo cargo? Entonces a partir de ahora empecé a pensar en eso. Ya no te hagas cargo porque no sos tuyo, porque por precio fuiste comprado. Y tú vas a tener que glorificarlo a Dios en tu cuerpo, en tu espíritu, los cuales no son vuestros, sino de Dios. Entonces, si el reino de Dios ha venido a tu vida, entonces deja que Él se haga cargo de tu vida. Jesús dijo, yo vine a hacer tu vida. Y no una pequeña. Vine a darte vida y para que tenga en abundancia. Y ese es
La vida que Jesús es que vos vivas siempre gozosos. Que no te aferres a lo material y estés pensando en lo material. Si estás viviendo en un ranchito, dale gloria a Dios. Gracias, Señor, por este ranchito. Dale gracias a Dios porque estás con vida y porque estás con salud y porque tus hijos están al lado tuyo, tus nietos están sanos. Dale gracias a Dios. Él sabe cuándo te va a dar lo que Él quiere para ti. Ya te lo dio. Pero si en lo fiel no le fuiste pobre, no le fuiste fiel en lo poquito, ¿qué te va a dar en lo mucho? Ya te va a perder a ti. Porque te vas a aferrar tanto a lo material que te vas a olvidar que Dios es el que te dio lo que tienes ahora. Como hay muchos que se olvidan que todo lo que tienen se lo dio Dios. O se lo prestó por un tiempo. Porque después te vas a ir y se lo devuelves todo a Dios. Él queda en el mundo, todo queda acá en la tierra. Entonces, hermanos, primero, si vos venga, como dice el Padre nuestro, venga tu reino a nosotros. Si vino a ti, entonces, ¿quién se hace cargo de tu vida? ¿Dios o vos? Recordate, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, si esa vida la tienes tú, entonces deja que Cristo se haga cargo de tu vida. ¿Qué te tenés que hacer cargo de los problemas vos? Romanos 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas que te pasan a ti. Déjalo que se haga cargo Él, no te hagas cargo tú. Vos vivís gozoso, el único que quiere Dios es que vos vivas gozoso, no te hagas problema por nada. Por eso dice, no os preocupéis ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa, ni por la salud, ni nada de eso. No, vos vivís siempre gozoso. Ahora yo tengo que experimentar ese gozo. Porque cuando ahora vamos a esto, ojo, no va a ser una prueba la que van a tener cuando salgan de acá. No, no, no. Ustedes van a empezar a hacer realidad lo que Dios ha dicho. ¿Van a hacer realidad qué? Que la preocupación, ustedes no se van a preocupar por lo que les pase. Denle gloria a Dios. Tesalónicas 5:18, denle gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo. Entonces no te enojes cuando te pase algo. Y a tu carne le molesta. Por supuesto que le va a molestar. Pero tú eres un hijo de Dios. Y si el reino de Dios lo has recibido, entonces deja que se haga cargo Dios de tu vida. Ya no te hagas más cargo de lo que te pasa. Te va a costar un poco negarte a ti mismo. Pero tienes que hacerlo porque esa es la verdad. Esa es la realidad. Que tú tienes que hacerlo. Si no la haces, entonces estás jugando con Dios. Te estás engañando vos mismo. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Te estás engañando. ¿Y quién es el que te engaña? Hebreos 3:13. Exhórtense los unos a los otros para que ninguno de ustedes se deje endurecer por el engaño del pecado. Aunque el pecado está afuera, pero sin embargo te va a engañar con las palabras de él. Acordate también Colosenses 3:4. Cuando Cristo de vuestra vida se manifieste. ¿Por qué dice cuando Cristo de vuestra vida se manifieste? Ahora, si yo reconozco que el reino de Dios está en mi vida y que mi vida ahora está a cargo de Dios, entonces Él se va a manifestar como mi vida. Ahora, si yo me manifiesto, me voy a manifestar enojándome, amargando, preocupándome, llorando, engañándome y todas esas cosas que vos te haces cuando te haces cargo vos, aún ni de lo que a vos te pasa, porque te haces cargo de lo que le pasa a la familia, lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al mundo, te haces cargo de todo y te cansas. Por eso Jesús los invitó en Mateo 11, 28, 29, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Ese es el trabajo del pecado. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y vos cómo estás? Destruido. Y no te das cuenta y estás destruyendo mucho con ese comportamiento que hoy tú tienes. Cristo es vuestra vida. Entonces deja, si Él es tu vida, déjalo que se haga cargo Él de las cosas que te pasan a ti. Aprende eso. Aprende. Entiende. No te hagas cargo más de nada. Jesús hizo cargo de algo que tú ni yo podíamos hacernos cargo. ¿De cuál? De la muerte. De la muerte eterna. Ese hizo cargo. Entonces, ¿por qué lo aceptaste? Gracias, Señor, te hiciste cargo. Ya no voy a morir más. Gracias, Señor. Y ahora, ¿para qué no hacer cargo? ¿Qué Él quiere hacer tu vida? Él quiere hacerse cargo ahora de vivir por vos. ¿Por qué no lo aceptás? Aceptaste lo otro, pero ¿y esto? Es lo mismo. Y al mismo Jesús
que murió por vos, que aceptaste que murió en tu lugar, es el mismo Jesús que quiere venir a vivir en tu lugar. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué sigues vos apoderándote de tu vida? ¿Por qué sigues tú meditando, pensando, razonando y dejándote llevar por los delincuentes que tienes en tu cabeza, que es los pensamientos? Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Es lo que dice el Señor, las palabras, los pensamientos. Por eso Dios nos dice, lleven cautivos los pensamientos. Y llevamos presos a las personas malas, a los asesinos, criminales, a los que roban, a los que lastiman, a eso. Por eso, ¿cómo puede ser? Dice, Jesús dice que lleve presos los pensamientos. O sea que son los delincuentes que tengo yo, son mis pensamientos. Si yo lo dejo al delincuente ese, que es un pensamiento que yo tengo, que actúe, voy a ser condenado por mis propias palabras. Así lo dice. Acordate, vivíamos antes muertos en delitos. Estos son los delitos. Las palabras que hablamos nosotros son los delincuentes, son las palabras. O sea, pero hay pensamientos que no se transforman en palabras, sino en hechos, sin palabras, pero con los hechos estás manifestando lo que estás pensando. Entonces, hermano, si el reino de Dios tú lo has recibido, entonces deja que Él se haga cargo de tu vida. Hacer ver en tu mismo vida esta realidad. La realidad es que el reino de Dios o el mismo Dios, Él va a tomar las decisiones. ¿O tomas tú las decisiones? Pénsalo bien. ¿Quién toma las decisiones? ¿Dios o vos? ¿Cuál decisiones? De afligirme, de preocuparme, de angustiarme, de juzgar, de criticar, de murmurar. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Dios o vos? Observen, somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha limpiado para que seamos, como hace rato hemos leído, a imagen de su Hijo Jesucristo, igual que Él. Si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que vamos a ser el primero que Dios ha hecho para vivir en un mundo no igual a este mundo. A vivir en otro mundo donde ya no va a haber odio, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, no va a haber más nada de eso, como lo dice Apocalipsis. Jesús fue el primero. Y nosotros seguimos a la misma imagen de Él, seguimos con el mismo comportamiento, con la misma eternidad que va a tener y ya tiene nuestra alma. Ese es el plan de Dios. Bueno, entonces tenemos que empezar acá a disfrutar la vida eterna. Echen mano, dice Dios, de la vida eterna. Echen mano, agárrense de la palabra de Dios. Hagan realidad, vivan la realidad. Antes vivíamos la mentira. Todo es mentira. Tu vida es una mentira. Tus afanes, todo, hermano, es una mentira. Si no está escrito en la palabra de Dios, es mentira. Los sentimientos tuyos, los más mentirosos que hay, son tus emociones. Todo es mentira. El Señor dice que nos amemos unos a los otros. Y la decisión que tomas tú es odiarlo al que te ha hecho mal a vos, al que te ha hecho mal a un ser querido, al vecino. Esas son las decisiones que te dice el pecado. Pero la decisión de Dios, ámese los unos a los otros. No pienses mal de tu hermano o tu hermano en tu corazón, pero sin embargo tú lo haces. Entonces, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Vos o el Señor? Entonces ponete a pensar, entonces, ¿quién soy yo? ¿Me estoy engañando? ¿No me he convertido en un cristiano? Entonces soy un convencido de que hay que portarse así, pero no puedo. Como decía San Pablo, mi deseo es hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Pero ya no soy yo quien hace, sino que el pecado que mora en mí. Él reconoció eso. Entonces empezó a morir cada día, como él decía, cada día muero yo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda manifestarse a través de Él, que ese es el plan y el propósito por lo cual todos ustedes fueron llamados a este mundo.
Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Tú o el Señor? Entonces, ¿quién se hace cargo ahora de tu vida? ¿Tú o Dios o el reino de Dios? O el pecado. Recordá que decía Romanos 6:12. No reine nunca más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, dice así. Y si vos no le obedeces a Dios, le obedeces al pecado, a ese reino. Lo dice Romanos 6:12. Dios te lo dice, no reine nunca más. En el verso 6 dice, no le sirvas más al pecado. No sirva, no reine, muy clarito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos desmedidos de placeres sensuales o sexuales, que es concupiscencia. No más, hermano. Tenés el otro reino, el reino de Dios. Hacerlo realidad, ese reino. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre nuestro. Y te aseguro que muchos todo el tiempo van, Padre nuestro, y venga tú, y lo llamas al reino y ya está dentro tuyo el reino. ¿Para qué lo llamas? Entonces deja que el reino se ocupe de tu vida, que Él tome las decisiones que tiene que tomar. Vos no tomes ninguna decisión. Vos lo que tienes que hacer, como dice Tesalónicas 5:18. Dale gracias a Dios en todo y por todo. Lamentaciones 3:37 dice, ¿te sucedió algo que el Señor no mandó? Isaías 48:3 dice, lo que te pasó ya te lo dije antes, lo publiqué, lo escribí y lo hice pronto. No puedes ignorar eso, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para contigo. Entonces, si vos haces realidad la palabra de Dios, te lo aseguro yo y el Señor que vas a vivir en este mundo hasta que te vayas, siempre gozoso. Y todos van a envidiar tu paz, tu gozo, tu tranquilidad, te lo van a envidiar. Porque no van a poder entender cómo vos podés soportar lo que te dicen, hacen o viene a tu vida. No van a entender. Pero tú sí, porque le hacen todas esas cosas, no es a ti, sino a Cristo. ¿Recuerdas que Él dijo, cuando tuve hambre, me diste de comer? Cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando estuve preso, me fuiste a visitar en la cárcel. Cuando tuve sed, me diste un vaso de agua. Y entonces le dieron, Señor, ¿cuándo te hemos visto enfermo o preso o en la cárcel o sin ropa? Y Él les dijo así, por cuanto lo has hecho a uno de mis criaturas, a mí me lo hiciste. O sea que se hace responsable de todo lo que te hacen a ti. Entonces no tengas ningún problema. 12:19 de Romano dice, si te hacen algo malo, no vengáis vosotros mismos. Deja lugar a la ira, déjame a mí, yo voy a pagar, yo me voy a vengar por ustedes. Ustedes no hagan nada. Porque ya en la naturaleza de ustedes no hay enojo, no hay ira, no hay nada de eso. Eso estaba en la carne. Tienen que ser como niños. Pero Dios no va a dejar pasar. Es como un niño, le pega una vez, como papá va a dejar pasar. No. O si un perro viene y lo quiere morder o algún grandote, vos vas a salir y le vas a dar una cachetada al que le pegó a tu niño. Sea quien sea. No te va a importar las consecuencias. Bueno, nosotros tenemos que ser como el niño. Y tenés que reconocer que Dios es el que va a controlar. Él es el que va a hacerse cargo de tu vida. Y que Él va a tomar las decisiones por ti. Como de castigar al que te hace daño. No vayas a creer que se va a quedar así, no va libre de culpa el que te haga daño a ti. No. No. Vos haces tu lado y vas a ver cómo Dios se hace cargo de esa persona o de lo que te hizo daño a ti. Entonces, hermano, esto es para ir cerrando un poco. Vamos a hacer una ilustración sobre el comportamiento que tenemos que tener cada uno de nosotros. Es como que uno de ustedes tienen un auto nuevo, un auto hermoso, lleno de tecnología nueva, pero no lo sé manejar. Intenté todo un año aprenderlo al auto, no lo pude manejar. Lo he intentado toda mi vida, pero siempre hago la maniobra equivocada y termino fuera del camino. Pero ¿qué pasa? Entonces encuentro un chofer profesional, un chofer que sí sabe lo que hace manejar en ese auto.
Entonces lo contrata para que sea su chofer. Y entonces él le dice, mira muchacho, yo voy a ser feliz de hoy en adelante siendo y sentándome como un pasajero muy especial al lado tuyo. Voy a ser feliz para que tú manejes el auto. Pero siendo un pasajero, es lo mismo que Dios quiere hacer. Tú tienes que dejarlo que Él maneje tu vida. Si vos la manejas tu vida, vas a chocar, vas a salir fuera del camino siempre, vas a cerrar el camino, te vas a perder siempre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si vos manejas tu vida, que es ponerle el auto, vas a chocar, no vas a aprender nunca. Y eso es lo que muchos decimos los padres a los hijos cuando caen 1, 2, 3 veces. Vos no aprendés nunca. No aprendes nada de lo que te enseño. Te lo dije. Vos no querés aprender, no aprendés. Es necesario, te voy, ¿entiendes? Nunca, hermano, tú nunca vas a poder manejar tu vida como la maneja Dios. Nunca. Entonces rendite. Rendite. Señor, no sirvo para nada. Acá estoy. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y vas a ver cómo el Señor te va a llevar, pero a las nubes. Vas a vivir como Él quiere. Siempre gozoso. Siempre gozoso. Entonces el reino de Dios, 1 Corintios 4:20, no consiste en las palabras que yo o vos puedas decir. No, sino en el poder. Ese poder está en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que buscar ¿qué? La bendición, hermano. La bendición de Dios. ¿Y quién tiene que buscar? Los que buscan, los que quieren, los que están basados y con la cobertura de la justicia. Jesús murió en tu lugar. Ya está. Tú no le debes nada a Dios. Dios sería injusto si te vuelve a condenar o reclamar un pago que ya pagó Jesús por ti. Sería injusto Dios. No, tú ya estás justificado. ¿Justificado qué quiere decir? Jesús dice que como abogado está allá, Él va a interceder por ti y Él va a demostrar tu inocencia. ¿De acuerdo? San Pablo decía, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Entonces, Jesús va a mostrar tu inocencia, que el pecado fue el que usó tu cuerpo para hacer tal cosa. No fuiste tú. Entonces esa es la justicia que tú tienes que buscar, porque lo que hizo Jesús ha justificado que tú vives como Él quiere, siempre gozoso, sin preocupaciones, de que Él sea el que tome las decisiones, de que Él se ocupe y se haga cargo de tu vida. Desde el primer momento que tú lo recibiste, Él ya se hizo cargo de ti. Solamente que tú te opones al reino de Dios y su justicia.